Buenas noches, días o tardes, bienvenidos nuevamente a Filosofía para Teros. Uy, apenas me vengo a fijar en la cámara que son súper tétricos Jeremy y José Antonio allá arriba. Ok, pues, hombre, a como Jeremy se llega a mover, lo mato 20 veces. Bueno, yo no debería decir esas cosas aquí en YouTube, pero bueno, lo elimino. Bueno, bienvenidos otra vez. No, me tendrán que esperar. Me da bastante. Voy a hacer una pausita porque me da bastante, no sé, mal rollo que me estén viendo así. Es súper mal rollo. Ya vuelvo. Listo. Yo los quiero mucho, pero no. No me hace sentir cómodo. Porque yo me veo mientras estoy grabando. Entonces es raro. Yo, como vea que se muevan, pues, hombre, ya. Hoy vamos a hablar sobre las clasificaciones de las ciencias. ¿Por qué? Digo clasificaciones, pues para nadie, bueno, iba a decir para nadie será extraño, pero para un iniciado en la ciencia puede que sí sea extraño. La ciencia no solamente tiene una sola clasificación, tiene varias, ¿vale? Y ha habido varias, ¿no? Con el pasar de los años y cada autor ha tratado de clasificar la ciencia de una manera u otra. Actualmente, ¿bajo qué criterios se clasifica una ciencia? Bueno, es más o menos complejo de lo que vamos a hablar ahora. ¿Vale? De la ciencia han existido muchas clasificaciones. Una de las más importantes de inicios del siglo XX fue la de Rudolf Carnap. Esta, yo tengo acá la cita, eh, la publica o la realiza de manera muy general en uno de sus ensayos llamado Formal and Factual Sciences, ¿vale? Para la recopilación de filosofía de la ciencia que se llama Readings in the Philosophy of Science de Fake Broadbeck, básicamente, ¿no? Son un montón de filósofos, básicamente puro círculo de Viena está ahí incluido, ¿no? Está Moritz, creo que también está ahí incluido en esa compilación, entonces hay bastantes autores que bueno, escribieron para esa compilación. El ensayo de Carnap es muy cortito, básicamente, no comprende más de 7 páginas, diría yo, es bastante corto, pero él hace una clasificación muy... no entiendo yo, bajo mi opinión, cómo esa clasificación tuvo, bueno, suponer que era de las primeras, así que se hacían, pero cómo obtuvo tanta aceptación sabiendo que es muy vaga, ¿vale? En primer lugar, comienza con división de las ciencias. Yo la tengo acá enfrente porque no la puedo mostrar porque no tengo el material. No lo tengo, simplemente. De los otros sí tengo el material, pero esta no. Básicamente yo lo traduje para decirles porque está en inglés. Tiene sintaxis pura por un lado, sintaxis descriptiva, matemáticas, lógica en sentido estricto y lógica aplicada, que terminan en lógica en sentido más amplio y que a su vez terminan en ciencias formales y ciencias factuales. Básicamente, ¿cuáles son? Las ciencias formales son las matemáticas y la lógica. Las ciencias factuales son el resto. ¿Cuál es el resto? Bueno, Carnap no dice nada al respecto. O sea, Carnap no hace la típica flechita de aquí, allá, aquí, allá. No, ¿cuáles son esas ciencias, ¿no? Que pues hacen parte de las ciencias factuales? Pues el resto. Cualquier ciencia que no sea ni las matemáticas ni la lógica están por allá, ¿vale? Es así más o menos como que se clasifica la ciencia de manera muy general porque hay que ver qué ciencias se clasifican en las ciencias factuales, ¿vale? O si son diversas, si se pueden englobar en una misma categoría, si tienen el mismo contenido factual y la misma manera de abordar ese contenido factual. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Yo tengo dos obras. Una es la del historiador Ciro Cardoso. No es que él haya hecho una clasificación, sino que él pone la clasificación de Mario Bunge. Mario Bunge, pues, bueno, hizo esta clasificación en la investigación científica, que es una obra así enorme que yo no tengo. En teoría debería comprarla porque pues le tengo ahí el ojo. Comprar el librito para mostrarlo y qué tal es. En un mes más o menos, pues el libro es caro, la verdad. Entonces, pues eso. Y lo voy a comprar de segunda, de primera mano, no, porque es mucho más caro y tarda mucho más en llegar porque no está aquí. Pero en fin. Y otra clasificación, vamos a simplemente trabajar dos en esta ocasión, y es la de Kedrov y de Spirkin en la ciencia, ¿no? Que es un ensayito así, bueno, un ensayo no, es un librito, tiene más de 70 páginas que considero un librito, no un ensayo, así que pues acá está, ¿no? Vamos a comenzar primero a comparar, ¿no? Una es lineal y la otra no lo es, la otra es básicamente dialéctica, es como unidimensional, como explicarlo de alguna manera. Pero bueno, vamos a tratar de abordar eso. De hecho,
Cardoso cita las dos, pero pues yo voy a utilizar el material original ya que pues, lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, en el cuadro 2, que es este de aquí, lo pueden ver, pues vemos algunas ciencias. Vamos a ver si enfoca un poquito eso. Yo, no, yo lo leo al revés, pero bueno, es para que lo puedan visualizar un poco, ¿no? Tenemos ciencias dos tipos, como en Carnap, formales y factuales. Solo que lo que hace Bunge es especificar más en las ciencias factuales, cosa que no hizo Carnap en su clasificación, ¿no? Mientras que las ciencias formales son nuevamente solamente dos, que es la lógica y la matemática, las ciencias factuales son naturales y son culturales, ¿vale? Aquí hay un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque en el original, yo creo que aquí él lo hizo, no sé si es porque es diferente, ¿no? Estaban las sociales y las bisociales, ¿no? En la normal, pero yo creo que aquí lo ha saltado un poco, ¿vale? Pero están las naturales y las culturales. ¿Cuáles son las factuales naturales? Son la física, la química, la biología, la psicología individual. Y ustedes dirán, ¿cuál es la psicología individual? Ya vamos a eso. Y de la cultural está la psicología social, la sociología, la economía, la ciencia política, la historia material, la historia de las ideas, etc. En el gráfico original no está así. Yo creo que eso es una interpretación que él hizo porque no está así. Ya me acabo de dar cuenta, mira, me acabo de dar cuenta. La original, que la tengo aquí enfrente, son tal como estaba aquí, pero en vez de cultural dice natural, bisocial y social, ¿vale? La social, pues es la sociología, la economía, la ciencia política, la historia material y la historia de las ideas. Y en la bisocial está la antropología, la demografía, la psicología social y la bioeconomía. ¿Qué es eso de bisocial? No todas las clasificaciones de ciencias tienen esta manera de clasificar, ¿no? Por bisocial. Son ciencias naturales y sociales, son dos cosas, ¿no? La bisocial aquí, pues es básicamente ciencias con enfoque social, pero que utilizan las herramientas o métodos de las ciencias naturales. Por ejemplo, la antropología, la demografía, que estudia el crecimiento de la población y la distribución de la población y bla, bla, bla. ¿No? La bioeconomía, que exactamente esta no sé cómo funciona porque es la primera vez que la escucho. La psicología social y la antropología. Bueno, ya, estas son todas, ¿no? La psicología social es básicamente, pues, ver la psicología de un conglomerado de individuos, mientras que la psicología individual yo vería que es más cuestión del sujeto en sí mismo, ¿no? No se me hace, igual que Cardoso que lo menciona ahí, una buena idea separar la psicología en dos, ¿vale? Porque es una unidad. Son partes o enfoques de la psicología, pero yo he de pensar que pues deberían estar en una unidad y no separarse. Lo mismo pasa con la historia. Aquí pues separa la historia material de la historia de las ideas cuando no debería ser esa ruptura, ¿no? Como cortarla en rebanadas, porque a fin de cuentas la historia es tanto de las ideas como material y tiene las dos partes. Los historiadores no investigamos solamente hechos materiales, estudiamos también las ideas que hay detrás de esos hechos, ¿no? La cosmovisión del pasado prácticamente. Entonces, si no hiciésemos eso, pues, ¿para qué investigamos, no? Sería simplemente explicar qué pasó y ya. Como por ejemplo, no sé, el muro de Berlín cayó, ya está. Eso es una historia material, pero nosotros lo relacionamos con la historia de las ideas. ¿Qué pensamientos hay detrás? ¿Qué ideologías se estaban presentando en conflicto cuando pasó esto? ¿Qué antecedentes podemos ver? No solo de ideologías, sino también de movimientos sociales, demás. Podemos ver un montón de cosas y eso hace parte del pensamiento de la población y el pensamiento de aquella época, ¿no? De cómo se entendía las ideologías políticas y cómo se entendían diferentes fenómenos sociales, digo yo. Entonces no he de pensar no creo que se tenga que separar así, como aquí, 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 no. Siento que es una ruptura ciertamente innecesaria, ¿no? Pero pues aquí lo hace. Eh, Cardoso dice que es básicamente como una influencia de Comte, ¿no? Que es como si separar la, la psicología en dos, y al igual lo hace con la historia, ¿no? Estas influencias, pues yo veo que si vienen de una escuela positivista, no digo que el vejete haya sido positivista, no lo digo, porque no está de acuerdo, si tú eres la obra de Bunge, no está de acuerdo con las obras, de hecho critica bastante el positivismo, porque el positivismo es sobre todo descriptivo, y lo que más detestaba Bunge era simplemente la mera descripción de cosas, lo que le gustaba la explicación de las cosas, y aunque no lo crean, los positivistas no apreciaban o no estaban de acuerdo con la explicación, simplemente se reducían a la descripción porque al parecer, según ellos, en la explicación ya vendría a haber pues implicaciones del sujeto cognoscente que tiene que ser pasivo y no activo, ¿no? El sujeto cognoscente simplemente está
reducido a describir, no a explicar, ¿vale? Entonces, pues, esto es lo que pasa con el positivismo clásico. Pasa en cierta medida con el positivismo, el neopositivismo, pues sí, pero cambian algunas cosas. Hay diferentes enfoques que sí están como más apegados a la explicación por medio de las regularidades, de leyes generales, bla, bla, bla. Ahí tenemos a Carnap, ahí tenemos a un montón de científicos de la época, ¿vale? Entonces, pues no es lo mismo, para que no se confundan con positivismo y neopositivismo, ¿vale? Entonces, nuevamente, retomando esto, esta clasificación es lineal, no contempla la multidisciplinariedad o transdisciplinariedad, porque pues en esta época, para la época en la que Bunge realiza este libro, que yo creo que es finales del siglo XX, pues apenas estaban gestando la multidisciplinariedad. Entonces, pues la multidisciplinariedad, o también conocida en algunos aspectos como una versión más compleja de la ruptura epistemológica, de las fronteras entre ciencias, que es la transdisciplinariedad, pues podemos apreciar, ¿no?, que está en auge más sobre todo ahorita, pero pues antes sí existía, pero está un poquito más restringida, ¿no? Actualmente pues es algo en boca de todos, o sea, básicamente investigar de manera multidisciplinar es como se tiene que investigar, porque no nos podemos quedar aisladamente en un tipo de conocimiento, sino que tenemos que abordar varios, ¿vale? Yo no puedo estudiar no sé, el pasado si no lo estudio desde diferentes como visiones, ¿no? Si no lo estudio desde un aspecto al menos económico, si no lo estudio al menos un aspecto social, un aspecto psicológico, un aspecto sociológico y un aspecto epistemológico también. Entonces hay que tomar todo eso, todos estos tipos de conocimiento e ir de aquí a allá, ¿no? Pero con cuidado, siempre he dicho que hay que ir con cautela y no tomarse libertades, ¿no?, que no nos competen. Pero bueno, una recomendación que yo hago. Ahora, retomando la clasificación de Kedrov y de Spirkin, esto es completamente diferente. Tiene que estar por aquí el gráfico. Aquí está. ¿Vale? Esta es la clasificación de ciencias. Tuturú. Enfoca cosa. Bueno, en fin, no enfoca. Pero en fin. Esta es. Vamos a ver si enfoca así. Ya. Yo hay que pensar que dice, ¿no? Que son, pues, es un movimiento cíclico, ¿no? Ves que no es lineal, siempre vuelve al mismo punto. Entonces, tenemos ciencias matemáticas, tenemos técnicas sociales y filosóficas en los cuatro bordes, ¿no? Entonces, simplemente todo ciclo científico pasa a través de las cuatro. Entonces, pues, no tenemos ciencias que no sean técnicas, que no sean matemáticas, que no sean filosóficas y que no sean sociales, ¿vale? Entre estas podemos ver que están en el centro la física, la química, etcétera. No sé a qué se referirá ese etcétera, pero pues, ajá. Luego, más adelante, pues nos dicen los tipos de ciencias, la psicología y demás. Básicamente, lo que nos dice el objeto acá es que la naturaleza es inorgánica y lo que es orgánico es el hombre, la sociedad, el pensamiento, que son humanos, y hacen parte de las leyes del desarrollo y más reglas, ¿no? Son principios o regularidades. Y ese movimiento es dialéctico. Esto no es un método, es un enfoque. ¿Por qué? Porque el método dialéctico no existe como tal. Diría yo, al menos desde mi perspectiva epistemológica, el método dialéctico no es funcional a menos de que sea un enfoque dialéctico. Un enfoque dialéctico sí lo veo algo más funcional, pero un método como no, no. Está el método científico y no existe el método científico dialéctico. Existe un método científico con enfoque dialéctico, pero no existe un método científico dialéctico como tal. Eso es un problema epistemológico del marxismo, más que todo del tipo ortodoxo, ¿no? De que maneja el materialismo histórico y la dialéctica y todo esto, pues que mantienen como buscan polaridades en la realidad, contrarios, dinámicas de principios, de contradicción, bla, 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 todo esto que pues son principios generales o leyes del desarrollo, tanto de la historia como de la realidad, pero que no se justifican ya a la manera de tratar de entender la realidad en sí misma. No significa que no exista negatividad en el mundo, sí lo hay. De hecho, la física estudia en cierta parte ciertos aspectos negativos de la realidad, que pues no estoy muy al tanto de ellos, sé que lo hacen, pero no porque no soy físico, simplemente, pero sé que sí, sí existen aspectos negativos en la realidad, pero no en dinámicas sociales, no existe positivo, negativo en la realidad social. Entonces no hay esos principios de contradicción como se cree. ¿Por qué? Porque no hay negatividad como tal en las ideas, en esta lucha de contrarios, ¿no? Entonces así no sé, si ya esto es una herencia hegeliana, que lo que hace parte es que influye, ¿no?, en todo esto. O sea, todo esto, al final de cuentas, tiene una especie de influencia ortodoxa hegeliana. Se entiende, ¿no? Porque son de la escuela ortodoxa de la Unión Soviética, ¿no? De este auge, ¿no?, del materialismo y de la dialéctica.
Se entiende, obviamente. Entonces, lo que vemos aquí es una ciencia cíclica. ¿Es mejor clasificación que esta? Diría yo que sí, la verdad. Diría yo, al menos en lo que a mí concierne, en lo que yo pienso sobre las clasificaciones, que la clasificación de Kedrov y Spirkin es mucho mejor que la clasificación que da Bunge, porque la clasificación de Bunge sigue cayendo en los mismos errores que cometen, pues, Carnap, por ejemplo, ¿no? En teoría, pues, eh, lo que dicen aquí, no, ay, ¿dónde está? Ajá. Es que, bueno, la filosófica, pues yo ya viene incluido la lógica, ¿no? En la filosófica, obviamente, porque la lógica no está aquí y es formal, ¿no? La filosofía en sí está en todo, está en absolutamente todo y tiene que estar en todo, obviamente, porque pues hay filosofía en todo y eso nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Entonces aquí también hay lógica, pese a que no está la lógica aquí explícitamente, pues se encuentra, quiero que lo sepan, en las filosóficas. Aunque más adelante, creo que es por aquí, si no estoy mal, que ellos hacen una distinción más precisa. Sí, básicamente, ellos manejan la lógica dialéctica, ¿vale? Hay que entender muy bien los paradigmas que rigen la clasificación para poder sacarle más el jugo a la comprensión de la clasificación en cuestión. Para poder entender, se me fue la luz. Para poder entender la clasificación que nos ofrece Bunge, hay que entender que tiene influencias en esa época de la clasificación de Carnap. Son parecidas, ¿vale? Son muy parecidas, de hecho. Es como una especie de, como si la clasificación de Carnap fuese un esqueleto y Bunge le puso carne, ¿no? Como la misma expresión que utiliza Carnap con Wittgenstein, ¿no? Entonces, más o menos yo diría que es una especie de reactualización de la clasificación que nos ofrece Carnap. Entonces, aquí tenemos las ciencias filosóficas que son dos, ¿vale? Que son la dialéctica y la lógica, ¿no? Son ciencias filosóficas, entonces hacen parte, como yo les dije, de este de aquí, de la filosofía, ¿no? Luego están las ciencias matemáticas, que está la lógica matemática, que no es la misma que la lógica dialéctica, ¿no? Porque según la lógica dialéctica tienen los principios de contrarios y a la vez tiene el principio de contradicción y todos estos principios filosóficos, ¿no? El principio de identidad y los propios principios que tiene la dialéctica marxista en este caso, ¿no? Entonces aquí tenemos las ciencias matemáticas, que son lógica matemática y las matemáticas, ¿no? Luego está las ciencias naturales y técnicas, que es la mecánica, la astronomía, la astrofísica, la físico-química, la químico-física, la química, y así, ¿no? La geoquímica, la geología, la geografía, la bioquímica, la biología, la fisiología humana y la antropología, ¿no? Esto es medio complejo. Aquí sí decir que hay que darle la razón en un punto clave de la clasificación de Bunge, y es el apartado de bisocial, ¿no? Porque sí, la geografía estudia en parte, pues, lo que viene siendo el espacio, ¿no? La distribución del espacio. Pero también lo estudiamos la geografía en ciencias sociales, en contextos geopolíticos y también en contextos sociales, ¿no? Entonces es una ciencia que sí, estudia en parte también la sociedad, pero a partir de elementos del propio espacio natural, ¿no? Que es la geografía, ya está. Entonces, lo mismo pasa con la antropología, la naturaleza del ser humano y de las civilizaciones, ¿no? En parte de la naturaleza humana, ¿no? Estudia la naturaleza humana, pero esta naturaleza humana es social, o sea, en parte social, porque si estamos estudiando a las sociedades, a las civilizaciones, a partir de un enfoque histórico, pues estamos estudiando la naturaleza humana y la evolución de la humanidad, pero a través de un contexto social, ¿no? No solamente puramente biológico, para eso está la biología, por cierto. Eh, y así, ¿no? Entonces estamos viendo que hay cositas, ¿no? Que estarían bien en la clasificación de bisocial. Por ejemplo, la demografía no está aquí. Y ahí está, es otra cuestión que también van a encontrar mucho en las clasificaciones científicas. Hay ciencias que en una clasificación están y hay otras que no. Por ejemplo, aquí no está la sociología. ¿Dónde está la sociología? Pues yo no lo veo. Y ahorita la vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, las ciencias sociales, ya llegamos aquí. Está la historia, que es la primera de las más importantes para esta clasificación, bueno, este cuadro. La arqueología, tenemos la etnografía, la geografía económica, la estadística económico-social, las ciencias que estudian la base y las superestructuras, políticas económicas, ciencias estatales, jurisprudencia, ciencias que estudian el arte y su historia, bla, 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 la lingüística y la psicología y las ciencias pedagógicas, ¿vale? ¿Dónde está la sociología? No está, no está. Y la economía como tal, pues estadística económico-social, yo voy a pensar que es eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos dice aquí Kedrov y Spirkin es que
La clasificación de las ciencias es el fundamento teórico de numerosas ramas de la actividad práctica, porque para que sepan, la ciencia es una actividad práctica, ¿no? Teórica y práctica. La incumben, uno, las cuestiones relacionadas con la organización y estructura de los centros científicos y su interrelación. Dos, la planificación de los trabajos de investigación científica en su interrelación, sobre todo de los que tienen carácter complejo. Y tres, el contacto, la coordinación y la cooperación de las actividades entre los científicos de diferentes especialidades, concretamente entre los filósofos y los representantes de las ciencias particulares. Cuatro, la conexión de las investigaciones teóricas con las tareas prácticas que se desprenden de las necesidades de la economía del país y de las exigencias de la actividad ideológica, política y económica. Cinco, el estudio y la labor pedagógica, sobre todo en los centros de enseñanza superior de amplio perfil, universidades. La relación entre las asignaturas teóricas y técnicas en los centros de enseñanza superior técnicos agronómicos, médicos y humanísticos especiales, así como la conexión entre la filosofía y las disciplinas particulares. 6. La confección de obras de carácter general enciclopédico y su estructuración de acuerdo con los correspondientes libros de texto y manuales. 7. La organización de exposiciones de carácter universal y sobre todo 8. El trabajo de las bibliotecas con su correspondiente clasificación. Para esta última es importante saber pasar la clasificación desarrollada o cerrada a la lineal. Para ello es necesario, uno, romper en determinado punto la cadena de las ciencias, dos, saber transformar una serie lineal consecutiva de todas las subdivisiones y las ciencias, y tres, encontrar el lugar correspondiente para las ciencias de transición, ¿no? Por ejemplo, las relativas a las formas superiores de movimiento, como las ciencias que tienden a abrirse o las que tratan de las formas inferiores, como ciencias que se concentran, ¿no? Eso es en teoría, una eh, clasificación lineal, pero es la clasificación lineal que hace parte de esta clasificación cíclica, ¿no? Porque todas estas ciencias están aquí, ¿no? Y la importancia de esta clasificación cíclica es que todas se interrelacionan, ¿no? En estos 4 puntos fundamentales, ¿no? Es importante entender estas clasificaciones. Sobre todo me gusta mucho esta, porque esta es interesante, porque prácticamente aquí estamos viendo una especie de indicio de transdisciplinaridad, porque no están aisladas simplemente en diferentes categorías por allá, ¿no? La formal, la ciencia formal está en todas, por ejemplo. Las matemáticas y la lógica están en prácticamente todas las ciencias que están aquí, en absolutamente todas, en mayor o menor medida, obviamente, pero pues están. Y no deberían estar clasificadas por allá arribita como lo hace Bunge en su clasificación, simplemente, ¿no? Entonces, cíclicamente funciona, pero tiene un enfoque dialéctico que ya, pues no, esas leyes del subdesarrollo que están implicadas en la propia clasificación, pues esas leyes ya no tienen algún valor epistemológico que vaya más allá de la historia de la ciencia, ¿no? No se aplican hoy en día, al menos no en esta ortodoxia. Por ejemplo, los historiadores marxistas que actualmente pues analizan el pasado, cometerían un grave error si lo analizaran de esa manera ortodoxa, pero no lo hacen. Por ejemplo, aquellos historiadores economicistas marxistas que aún siguen influenciados, por ejemplo, en Fernand Braudel, pues no analizan el pasado con un método marxista, porque un método marxista no existe. Lo analizan con un enfoque marxista. Y eso les ayuda a entender mejor las dinámicas sociales del pasado. Pero en cuanto a explicarlas, ese método dialéctico no funciona, ¿no? Porque no pueden encontrar esas leyes del desarrollo que antes estaban, que decían que prácticamente la lucha de clases produce la historia, mueve la historia. No, eso es un principio ortodoxo que no se aplica en la historia en general, ¿no? Entonces, esas leyes como el principio de contradicción, la contradicción de la contradicción, bla, 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 positivo, negativo, polaridad, pues en la historia no vamos a encontrar eso, la verdad. Y sería un problema fundamental tratar de encontrar polaridades en la realidad del pasado, al menos con respecto a la ciencia que a mí me compete, ¿no? Que es la historia. Entonces también sería un error, obviamente, en cualquier otro tipo de ciencias tratar de encontrar positivo o negativo, al menos en contradicciones. No, la realidad no funciona así, la naturaleza tampoco se desenvuelve así, en una especie de lucha entre opuestos. Eso así no funciona. Capaz la física es la única ciencia que yo veo de aquí que puede estudiar pues propiedades negativas del espacio, puramente negativas. Pero no creo que pues sea el movimiento de la naturaleza y el desarrollo una especie de lucha de contrarios. O sea, esto es un principio muy ortodoxo y arcaico que hace parte ya de un paradigma que pues en su forma ortodoxa ya no funciona. Entonces, pues ese es el problema, el principal problema de esta clasificación. El paradigma que la sustenta, ¿no? Que
que la forma, que la construye, que la elabora. Es un paradigma que ya no es funcional. Y pues la gran mayoría de marxistas bien informados saben que ese paradigma ortodoxo no funciona y por eso se alejan de la ortodoxia al momento de investigar, ¿no? Lo analizan a partir de ciertos principios. ¿Sí? Los marxistas que se toman en serio su trabajo tratan de estudiar con enfoques, más no con métodos. Tratan de hacer investigación de verdad y no simplemente una hermenéutica canónica, ¿no? De textos fundamentales, como creer que del pasado vamos a encontrar la verdad si leo a Marx 84 veces. No, pues es simplemente tomar ciertas herramientas, un enfoque y tratar de a partir de ese enfoque utilizar el método de la correspondiente disciplina, porque no decir método científico en general, porque cada disciplina tiene una variable del método científico, y tratar de investigar el pasado con ese enfoque, pero no tratar de explicarlo completamente de acuerdo al enfoque, ¿vale? Eso es lo que hacen, pues, la variedad de paradigmas, ¿no? La variedad de interpretaciones y explicaciones, ¿no? De maneras de ver los problemas, por diferentes enfoques, pero siempre tratando de utilizar un método funcional que, pues, podamos compartir, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues si cada uno tiene su propio método, pues cómo vamos a contrastar el conocimiento, pues eso sería bastante complejo, ¿no? Entonces, lo que quiero que tomen de la reflexión del estudio de estas dos clasificaciones, me volvió ahí la luz, es que, bueno, clasificaciones hay muchas, van a haber demasiadas, bastantes. En los seminarios, pues casi siempre, en seminarios de investigación, introducción a las ciencias naturales, introducción a las ciencias, van a ver pues estas clasificaciones de aquí, ¿no? De las ciencias naturales, ciencias sociales y si se ponen de exóticos de acuerdo a la clasificación típica, las formales, ¿no? Pero quiero que entiendan que hay diferentes variables y que esas clasificaciones tan tradicionales se están quedando arcaicas. ¿Con qué me refiero a arcaicas? Muy anticuadas, muy obsoletas. No representan realmente lo que es la multidisciplinaridad actualmente, pero también las propias clasificaciones que se puedan gestar a partir de la multidisciplinaridad tienen que respetar valores epistemológicos que se relacionan con la propia ética, ¿no? Profesional y también de cómo trabajar ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, una persona que simplemente ha estudiado física toda su vida, pues le costaría bastante tratar de entender las dinámicas sociales de, no solo de la historia, sino del presente, que son tareas que le competen al historiador y al sociólogo, ¿no? Entonces, tiene que informarse bien. No podría soltar cualquier juicio de valor así, de acuerdo a su propio pensamiento y observación. Tendría que tratar de analizar, utilizar, pues, es lo que viene siendo los métodos que nosotros tenemos para poder justamente examinar, analizar la situación, ser el sujeto cognoscente de un método en específico que nosotros utilizamos para poder estudiar el pasado y el presente. En mi caso, yo casi no estudio el presente, me compete el pasado, ¿no? Porque pues el presente se supone es trabajo de un sociólogo. Por eso los sociólogos casi no se entrometen mucho en el pasado, porque tienen herramientas para analizar el presente. No pueden analizar el pasado con esas herramientas porque van a hacer normalmente, no así que siempre en todos los casos, pero normalmente suelen ocurrir en ciertos trabajos que he visto, que cometen el error de las discontinuidades, ¿no? De los anacronismos. Hay que saber cómo nosotros respetamos las temporalidades, los respectivos estratos de tiempo, cómo manejamos los conceptos, cómo los entendemos, las dinámicas sociales, cómo entendemos la cosmovisión del pasado, las prácticas, todo, y cómo analizarlo desde un punto en que no seamos jueces de una historia que no nos compete, ¿vale? Utilizar el pasado, por ejemplo, como una reflexión práctica al presente, sí, pero no ser jueces, porque no somos jueces de nada, la verdad. Entonces, pues, habría que ver, ¿no? Esas cuestiones. Entonces, es importante, al igual que, por ejemplo, no podría, no sé, un sociólogo que pues sabe de estadística, sabe de interpretación y explicación de los problemas sociales y demás, tratar de explicar física cuántica. Pues, no, podría tener incluso ciertas nociones básicas de física, pero no es un físico, no se ha formado para eso. Entonces, pues tendría que saber que hay ciertos dominios en los que se ve restringida su capacidad de acción, porque no puede intervenir ahí porque no es un físico. Si quiere intervenir ahí, tiene que aprender sobre la ciencia que le compete. Por eso los epistemólogos pueden hacer la revisión así, por encimita, pero no meterse en problemas directos, ¿no? Esto ya hace parte, pues, de los órdenes de conocimiento de las ciencias, de ciencias de primer orden, de segundo orden, bla, 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 bla. Las rupturas no es, digo yo, que la transdisciplinaridad lo que hace es tratar de romper todas las fronteras. No digo que tengamos muros entre nosotros, pero sí ciertas dinámicas de, hey, ojito con lo que vas a decir, porque
este campo es ajeno al tuyo, ¿vale? No, o sea, eres como una especie de forastero aquí, que se le acepta, ¿no? Como que bien, charlemos un rato, pero no trates de decirme a mí qué hacer en mi propia casa, ¿sabes? O sea, no. O sea, yo no podría decirle a un físico, oye, estás haciendo esto mal. Y él me va a decir, ¿who? O sea, ¿cómo? O sea, ¿quién? ¿Who? ¿Tú? ¿Tú me estás diciendo? ¿Who? ¿How? ¿Tú me estás diciendo que esto está mal? ¿En serio? Tú, un historiador. ¿Y dónde están tus títulos, tu formación física? Y yo pues me voy a quedar así, ah, porque no tengo formación física. No le puedo decir que está haciendo las cosas mal, así como él no me puede decir a mí que estoy haciendo las cosas mal, porque él probablemente, a no ser que la tenga, no tiene mi formación. Mi formación no tiene, no es historiador. Entonces, pues, ajá, ¿no? Hay que ver esto. Obviamente, desde el punto de vista del respeto profesional, de bla, 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 porque pues somos humanos y tenemos esos malentendidos, ¿no? Entonces, pues tampoco un divulgador de ciencia es un científico, no lo es. Yo podría ponerme ahí o contarles generalmente de ciertos principios, ¿no? Por ejemplo, hoy les voy a enseñar el principio de contradicción lógica, hoy les voy a enseñar la caída libre física, hoy les voy a enseñar la selección natural biología, hoy les voy a enseñar el conductismo psicología, hoy les voy a enseñar sobre estadísticas y sobre modelos cuantitativos y cualitativos para poder interpretar las dinámicas sociales de ciertos estratos, sociología. Hoy voy a explicarles un montón de cosas, pero si yo les explico eso generalmente, eso no me hace ni psicólogo, ni físico, ni matemático, ni lógico, ni tampoco me hace sociólogo. Me hace simplemente un divulgador. Pero pues no estoy haciendo investigación porque no estoy yendo directamente a enfrentarme a problemas nuevos. Estoy diciendo lo que ya otros han dicho, pero pues tratar de explicarlo, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy haciendo tarea científica con este canal, estoy haciendo tarea de divulgación. Yo no estoy reinventando la rueda, o sea, yo no les estoy diciendo cosas que pues no, de las que no se haya hablado ya. Lo estoy hablando desde mi punto. ¿Qué es ser científico? Es por investigar, ¿no? Por ejemplo, haciendo artículos como los que yo estoy escribiendo actualmente, de investigación minuciosa, de contrastación de conocimiento, bla, bla, bla. Eso sí es un trabajo científico, porque conlleva tiempo, conlleva investigación, conlleva no solo eso, sino reflexiones nuevas o tratar de innovar. Hacer, por ejemplo, otro tomo enorme de la historia de la filosofía no es ser un científico, es ser un divulgador, no es lo mismo, ¿vale? Entonces hay que saber respetar esas cosas, ¿no? Que normalmente veo muchos divulgadores que pues dicen que son científicos y empiezan a meterse en problemas que no les competen cuando es como en plan, hermano, eres divulgador, no eres científico. O sea, entendemos que la tarea del divulgador es valiosa, pero eso no te da legitimación para poder venir a otros campos de conocimiento a imponer o a tratar de corregirlos. Cada quien a lo suyo, es lo que yo digo, ¿no? Entonces, pues eso. Muchas gracias, pues ya terminamos, no hay mucho más que decir. O sea, tengo estas 2 horas de estas dos clasificaciones para poder hacer un contraste entre, por ejemplo, lo que es una clasificación lineal y lo que es una clasificación cíclica, ¿no? Y también reflexionar un poco por qué las clasificaciones pues están quedando obsoletas, al menos en cierto punto, ¿no? Entonces, pues es fundamental entender eso. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado, que les haya informado, que les haya servido para reflexionar sobre ciertos puntos o entender mejor las clasificaciones científicas que pues sí o sí, si estudian algún tipo de ciencia, las van a tener que ver. O sea, eso siempre va a pasar. O sea, no hay manera, creo yo que no hay manera que estudien una ciencia y que no les enseñe una clasificación de las ciencias generales. O al menos en el colegio también deberían verlas. Pues eso, ¿no? Así que bueno, sin más, yo me despido. Esos 2 muñecos se quedaron ahí allá. Obviamente yo no lo iba a dejar que me vieran todo el video porque yo te digo, se mueve uno de ellos y los quiero mucho, pero les paso el lanzallamas. Bueno, no creo que les pase el lanzallamas, pero sí dormiría muy asustado. Así que bueno, espero que les haya gustado y adiós.